Hoy vamos a ver uno de los momentos, o quizás el momento más importante de toda la guerra, la batalla de Stalingrado. La vez pasada estábamos viendo todo el frente del Pacífico, qué fue lo que pasó con la entrada de los Estados Unidos en la parte del Pacífico y en la parte del Japón. Hemos visto todas las implicaciones, la campaña terrestre, la lucha por las islas que está planteada. Y habíamos dejado los ejércitos alemanes entrando en el mundo ruso, en las estepas rusas. Ahora nos dirigimos hacia el punto más importante, porque en la batalla que vamos a contar hoy es donde se definió el curso de la Segunda Guerra Mundial, donde se definió el comienzo del fin del reinado del Tercer Reich y por lo tanto la suerte de la humanidad. En esa batalla, todo lo que estaría en juego, el mundo libre, todo lo que podría haber desaparecido de no haberse ganado, estaba en su momento más importante y de la manera más dolorosa. Allí, en Stalingrado, se selló el destino, se selló con un costo humano aterrador el destino de la humanidad entera, porque no habría ningún tipo de proyecto si el Tercer Reich hubiera ganado. Y se selló el destino del pueblo alemán, se selló el destino de Berlín, se selló el destino de la guerra, allí donde la Madre Tierra acudió para defender a sus hijos. Allí, en Stalingrado, se definió uno de los puntos más importantes de toda la guerra, la primera gran derrota del ejército alemán. ¿Cómo llegaron allá? Habíamos hablado de la campaña en Rusia como una campaña que Hitler ganaría en cuestión de meses y era antes del invierno. ¿Por qué la campaña en Rusia? La campaña en Rusia se hace porque uno de los primeros temas de la Primera Guerra Mundial era el enfrentamiento entre el paneslavismo y el pangermanismo, un mundo de todos los pueblos germanos que ya están unificados en este momento de la guerra, y un mundo de todos los pueblos eslavos que ya han caído en este momento de las invasiones. Entonces se acuerda que la Primera Guerra Mundial había que resolver, por un lado, el asunto de Versalles. Eso ya lo hemos resuelto aquí con todas las anexiones y con todas las revocatorias y todo eso, eso ya está listo. El otro lado era la batalla del pangermanismo contra el paneslavismo, que habíamos visto que era una de las corrientes que llevó a la Primera Guerra Mundial. Como este es un conflicto que es la continuación de la primera, por Versalles y por este tema paneslavo y pangermano, pues aquí vuelva y juega. Otra vez se van a enfrentar contra los eslavos, teniendo en cuenta que la teoría de la superioridad racial aria y del espacio vital que la raza superior requería para desarrollar sus colonias o sus campos era desde el principio Rusia. Y aquí hay un engaño permanente a Stalin, porque Stalin va a creer todo el tiempo que Hitler no lo va a atacar. Siempre lo va a creer y es inexplicable esa ingenuidad frente a evidencias tan contundentes como las que se le presentaron, seguir manteniendo la credibilidad en la palabra de un hombre que no le había cumplido absolutamente a nadie ningún pacto en todo el tiempo que se ha enfrentado con todos los aliados. Entonces, en ese momento, la idea es que van para Rusia. Rusia es desde el principio el objetivo y allá van a llegar.
y es el punto en que se van a enfrentar contra todos los eslavos. Y además, una deuda que teníamos pendiente de la Primera Guerra Mundial era el Tratado de Brest-Litovsk. Por el Tratado de Brest-Litovsk, Lenin, para poder sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial y realizar la revolución bolchevique, va a entregar los territorios de Lituania, Letonia y Estonia, las bálticas. Esas repúblicas bálticas supuestamente quedaban para los alemanes dentro del reparto que supuso el Tratado de Brest-Litovsk para sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Como Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, esas tres repúblicas, Lituania, Letonia y Estonia, las bálticas, quedaron independientes. Esas repúblicas eran independientes antes de ser anexadas por el proyecto del zarismo ruso en el siglo XIX, se independizaron con Brest-Litovsk y fueron otra vez anexadas con el tratado de no agresión entre Hitler y Stalin que se firma antecitos de la guerra, y ahora Alemania va a por ellas, porque esas se las habían prometido en Brest-Litovsk. Entonces es recogiendo todos los pedazos de lo que habían considerado que estaba pendiente de la Primera Guerra Mundial. Entonces primero Versalles, la revocatoria de todo lo que había sido la deuda, la anexión de todas las antiguas tierras alemanas, más la de Austria, bueno, y ahora van a por Brest-Litovsk. Entonces por todas esas razones, la campaña en Rusia es una parte fundamental de la guerra desde el principio, solo que eso no lo ve Stalin, no lo va a creer. Y va a caer en la trampa de Hitler de una manera inexplicable. Entonces empieza la campaña. La campaña, como habíamos visto, estaba planeada mucho antes, pero tuvo desvíos por el apoyo que tuvieron que hacerle a los italianos, que eran sus aliados, tanto en la Yugoslavia como en el norte del África. Como en la Yugoslavia se va a armar una resistencia muy grande, se toman las ciudades pero no las montañas, esta resistencia hace perder tiempo y más adelante va a comer suministros que se necesitarán para el frente ruso. Lo mismo la campaña en África también requiere suministros cuando todos se van a necesitar para el frente ruso. Entonces aquí hay una serie de errores que se van cometiendo y que van a llevar a un desastre aterrador. Entonces, por un lado, se van por entre las tiendas, como lo hemos dicho varias veces, porque en lugar de llegar derecho a Rusia y aprovechar todo ese tiempo, al meterse en los Balcanes detrás de los italianos y al meterse en el norte del África, pierden tiempo valiosísimo, de manera que cuando llegan a Rusia están cerca del invierno, pues digamos, el invierno los va a coger. Hitler estaba tan soberbio, tan supremamente soberbio, la arrogancia va a ser uno de los errores graves de la guerra, como estaba tan supremamente soberbio. Ni siquiera permitió que llevaran uniformes de invierno, porque pensó que si se había tomado a Europa en un año, pues Rusia, ¿qué tanto era? 2 meses que le fuera por allá, pongámosle 4 porque es más grande, y 2 de gracia. 6 meses, ya para entonces eso estaba comido, pan comido, ¿me entiendes? Eso le pareció un rapidito que se podía hacer eso. Era más grandecita Rusia, sí, de acuerdo, pero ya había tomado 12 países europeos. ¿Y qué? A ver, ¿qué tanto era eso? Entonces ni siquiera llevaron ropa de invierno. Tampoco se dio cuenta que una cosa es avanzar en Europa y otra cosa es avanzar en la estepa rusa. La geografía le fue totalmente desconocida. Entonces se va metiendo sus ejércitos en una tierra cada vez más lejana. Europa es pequeña, relativamente pequeña, y Alemania queda en el centro. Entonces Alemania podía rápidamente invadir los países y devolverse y abastecerse. Los ejércitos nunca estaban lo suficientemente lejos de Alemania, en ningún punto de Europa, como para que no pudieran reabastecerse con alguna rapidez. Pero Rusia, ¿qué es Rusia? La Unión Soviética en ese momento es la 6ª parte del planeta Tierra, es decir, del globo terráqueo, del planeta azul que habitamos. Quítele los mares y coja solamente la Tierra. De la parte de la Tierra, 1/6 de toda la Tierra es la Unión Soviética. Esa Unión Soviética está dividida en el momento de nuestro relato en 15 repúblicas. Unas son bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, de población germano-escandinava, que eran las que les habían prometido a los alemanes en Brest-Litovsk. Otras son eslavas,
el núcleo original de la nación rusa, la Rusia de Kiev, los eslavos del este. ¿Se acuerda que habíamos dicho que los eslavos se llamaban de acuerdo como donde se pusieran? Que si los eslavos estaban en el norte se nos llamaban checos, eslovacos y polacos, que si estaban en el sur se nos llamaban serbios, montenegrinos o eslovenos o croatas. Pues bueno, si están en el este se llaman rusos, ucranianos o bielorrusos. Es el mismo tronco eslavo que había migrado desde las estepas rusas hacia la península balcánica en el siglo VI. Bueno, pues los rusos, eslavos y bielorrusos son la Rusia eslava. Y la Bielorrusia es la Rusia blanca. Esta Rusia es el núcleo histórico, es el corazón y la esencia de la Santa Madre Rusia, la Rusia ortodoxa. Debajo hay otras repúblicas que se llaman las transcaucásicas, porque quedan en el Cáucaso. Se llaman Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Por ahí pasan unos oleoductos importantísimos, porque por ahí queda Bakú. Más abajo hay unas repúblicas que ya son las centroasiáticas, que son Tayikistán, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán. Esas 5 repúblicas son las centroasiáticas. Y en el centro está la madre, Rusia, toda la Rusia. De ese enorme y gigantesco pedazo del mapa, que tiene una historia euroasiática, porque la parte eslava y báltica es la europea, la de los tiempos de Pedro el Grande y Catalina la Grande, y la parte del Centro Asia es la asiática. A Hitler le interesa la parte europea, la Rusia blanca. Entonces, primero, y la Rusia eslava, primero hizo el pacto de no agresión por Polonia, para garantizar que desde Polonia pudiera invadir a Rusia, porque la tenía craneada desde el principio, solamente que no pensaba invadir a Rusia hasta que no hubiera neutralizado a Francia, y en eso es que nos hemos gastado todos estos programas, en neutralizar a Francia, pero como no pudo derrotar a Inglaterra, aquello quedó abierto, y con eso no contaba con la rendición de Inglaterra que nunca se dio, entonces tampoco contaba con meterse en los Balcanes, pero ahí se metieron los italianos, tampoco contaba con meterse en el África del Norte, pero ahí también se metieron los italianos, pero el asunto es que a lo que vinimos, a por Rusia. Entonces empieza la campaña en Rusia. ¿Desde dónde van a entrar? Van a entrar desde, obviamente, pues desde Polonia, van a empezar a meterse por muchos frentes. Desde Hungría sale uno, desde Polonia sale otro y por Finlandia van entrando hacia la parte báltica. Entonces van atacando toda la parte báltica y luego van a atacar la Rusia blanca, Bielorrusia. En Bielorrusia van a matar 1.600.000 personas en 400 aldeas. ¿Y qué pasa? Habíamos visto que cuando entran, como hay pueblos que se sienten traicionados por la Unión Soviética, como son Lituania, Letonia y Estonia, y como va a ser más adelante Chechenia, estos pueblos en un principio piensan que Alemania puede ser un liberador y que puede ser un aliado contra los soviéticos, que son su enemigo principal en el momento. Pero no, porque resulta que los nazis entran con una política de desprecio indiscriminada, en la cual todos los eslavos y todos los soviéticos van a ser aniquilados, porque esto es el viejo truco del pangermanismo contra el paneslavismo. ¿Sí pilla? Entonces van a llegar y van a aniquilar parejito toda la población y todos los judíos, una gran cantidad de gente que está viviendo en Rusia, van a ser aniquilados parejito. Y en Lituania, Letonia y Estonia van a poner uno de los campos de concentración gravísimos de los de exterminio que se llama Riga. Y bueno, eso van a hacer ahí una carnicería. Este desprecio, esta carnicería, este sentido de superioridad, ese creer que están entrando en las futuras haciendas y en los futuros campos, este estarse repartiendo desde los trenes de una vez lo que sería la tierra del espacio vital germano, mientras van entrando los trenes allá, lo van a pagar con todos los hierros, porque la población rápidamente se pellizca y rápidamente se da cuenta que esos lo que son es unos enemigotes, y que primero hay que vencer a los alemanes y después ver a ver qué se hace con la Unión Soviética, pero primero primero los alemanes, porque la entrada de los nazis va a ser tan brutal que polariza, convence y le queda clarísimo a toda la gente que de qué lado hay que estar ahí. ¿Qué pasa con esto? Que bajo el mundo germano,
bajo la mitología germana, bajo la idea de que Barbarroja le crecería 3 veces la barba hasta cuando los germanos hubieran tomado el mundo de los eslavos, razón por la cual se llamaba Operación Barbarroja. Bajo este régimen no había vida, no había posibilidad, y los eslavos se hubieran extinguido en el este, y con ellos los judíos y los bálticos y todos los demás, porque esto era un imperio del sometimiento y del exterminio, lo que le estaba entrando a Rusia. Entonces, eso queda claro en las primeras semanas. Hubieran podido manejar las profundas rivalidades que había ahí, pero no lo hicieron. Lo que fueron fue tan brutales con la población que la gente rápidamente se pellizcó y empezó a hacer resistencia y empezó a volar de noche todos los puntos de abastecimiento, y esto va a ser uno de las constantes. Bielorrusia queda en línea recta entre Berlín y Moscú. La pasada por Bielorrusia es donde les cuento que mataron 1.200.000 personas en 628 aldeas, y que hay una película mala para el hígado, pero hay que ver, que se llama Venga y Vea, donde cuenta cómo quemaron a toda esta gente viva. Entonces, la rabia, esto se va formando una rabia. Entonces, al principio Stalin no quería creer. Y no quería creer era que la Orquesta Roja le daba toda clase de señales, inclusive en algún momento repartieron volantes con lo que le iban a decir a los rusos, ríndase en ruso, con instrucciones en alemán. El tipo no creía. Era tan evidente toda la cantidad de divisiones que se estaban moviendo alrededor de la frontera, y Hitler diciéndole que era para invadir Inglaterra, y el tipo no creía, hasta que lo invaden. Pero lo invaden. Así no lo crea, lo invaden. ¿Cuándo lo invaden? En ese momento, cuando empieza la campaña en Rusia, es importantísimo saber qué va a opinar Inglaterra, porque acuérdese que en nuestro relato habíamos quedado en que en ese momento como Rusia era comunista, y Churchill era, pero el más furioso anticomunista de todos. Churchill era un tipo profundamente anticomunista y un tipo muy bravo. Entonces nadie sabía qué era lo que él iba a opinar a la hora de la campaña en Rusia. Entonces él empieza, hay que ver qué es lo que va a decir él, porque lo que él diga es lo que nos va a dar la imagen de cómo se van a establecer los sistemas de alianzas. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, se supone que Rusia y Alemania han firmado un pacto de neutralidad, y por lo tanto Rusia fue por lo menos neutral ahí, ¿ve? Entonces, ¿qué va a pasar ahora en el momento en que los rusos van a ser atacados por los alemanes? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Inglaterra en ese instante? Hay que ponerlo en las pilas ahí. Entonces despertaron a Churchill a las 4 de la mañana, una llamada telefónica, la invasión a Rusia. Y el tipo furioso les dice: yo les dije que me despertaran cuando hubiera una invasión a las 4 de la mañana, pero si era Inglaterra. A Rusia me han debido dejar dormir un poquito. Entonces se levanta, inmediatamente se dirige a los británicos y dice lo siguiente: los británicos permanecerán pegados a la BBC, pues a la espera de las palabras, a ver, porque él era un anticomunista ideológico, y los británicos querían saber cómo reaccionaría Churchill ante una situación tan increíble como que los mismos alemanes estuvieran invadiendo Rusia. Y él dice lo siguiente: nadie ha sido en los últimos 25 años enemigo más cerril del comunismo que yo. Pero todo esto se desvanece ante la Operación Barbarroja. Veo a los soldados rusos pegados a su tierra, guardando las huertas que sus padres cultivan desde tiempo inmemorial. Los veo defendiendo sus casas en las que rezan madres y esposas. Veo las 10.000 aldeas de Rusia que sobreviven con dificultad, explotando una tierra ingrata, pero donde surgen las alegrías humanas, donde las muchachas sonríen y los niños juegan. Veo cómo avanzan sobre este paisaje la horrorosa maquinaria de la guerra alemana. Oigo el taconeo seco de los elegantes oficiales prusianos que han rendido 12 naciones. Veo también las brutas y dóciles masas, soldados, humos, cayendo como una plaga de langosta. El peligro soviético es, por lo tanto, nuestro peligro, y el peligro de Estados Unidos, lo mismo que la causa de cualquier ruso combatiendo por su hogar, es la causa de los hombres libres y de los pueblos libres de todo el mundo. Por eso es que les digo que en Stalingrado se jugó toda la guerra se va a jugar en Stalingrado. Entonces, cuando Churchill dice eso, inmediatamente supone que Inglaterra y los Estados Unidos serán aliados de la Unión Soviética contra Alemania. Ahí
el curso de la guerra coge una dimensión impresionante. Ahí los bandos se van a establecer. Entonces empieza la campaña y resulta que por todas las razones que les hemos contado, los coge el invierno. El primer invierno, son 2 inviernos. Y el primer invierno va a ser terrible, terrible, y es tan terrible, están entrando por todas partes los nazis, están entrando por diferentes partes, pero todavía no tienen claros los objetivos. Aquí hay una discrepancia muy grande sobre si el objetivo principal es Moscú. Hay una parte del ejército alemán que le dice a Hitler, mire, Moscú es el centro de todo, conociendo que el sistema soviético es una economía central planificada y que todo está centralizado desde Moscú. Dicen, pues ataquemos el centro, Moscú, es como decir la abeja reina. Pero Hitler le tiene miedo a Moscú, porque en Moscú fue que cayó Napoleón. Entonces él le tiene miedo. Entonces trata de, no les cree mucho. Otro objetivo son los Urales, pasando por Kiev y Ucrania, para proveerse del petróleo de los Urales. Otro objetivo son el Cáucaso, para pasar por el petróleo de Bakú. Y pasando por estos objetivos y avanzando van a pasar por una ciudad a las orillas del río Volga. Esa ciudad, a las orillas del Volga, es el escenario de todo este gigantesco drama que hoy vamos a contar. La ciudad se llamaba antiguamente Volgogrado, pero como allí el camarada Stalin, que en ese momento dirigía el país, se había distinguido por su valor durante la pelea en tiempos de la guerra civil, la ciudad fue rebautizada por él, Stalingrado, en su nombre. Esa ciudad a orillas del Volga es el punto donde se va a definir la guerra. Hacia allá van avanzando. No era ni siquiera el objetivo, porque no era una ciudad que tuviera gran armamento. Sí tenía tractores y producía algunas armas, pero no se consideraba la más importante. La orden era que si pasaban Stalingrado de una vez la bombardearan por el valor simbólico que tenía Stalingrado, pero no era propiamente el objetivo. O sea, iban de todas maneras entrando y entrando, se metían por todas partes y el objetivo no era claro. Había 4 millones de alemanes se van a movilizar para la campaña en Rusia. Entonces no es muy claro el objetivo, todavía se van metiendo por todas partes, y eso nos habla de un cuento de León Tolstoy, el gran escritor ruso del siglo XIX, el de Ana Karenina, el de la guerra y la paz, el que contó las guerras napoleónicas también, el hombre que nos hizo toda esa literatura hermosa. Contaba la historia de un hombre que iba a dominar un pueblo y lo iba a arrasar y lo iba a tomar por completo. Y el pacto era que él suyo iba a hacer todo lo que pudiera recorrer en un día. Entonces empieza a caminar desesperado durante el día y atraviesa una montaña, y cuando sube la montaña ve un valle y el valle le parece divino. Primero iba a hacer el círculo porque tenía que ser lo que pudiera caminar en un solo día, volviendo exactamente al mismo punto de donde partió. Ese era el trato. Todo lo que de ahí, eso se lo damos, pero usted tiene que dar la vuelta en un solo día. Entonces va caminando y encuentra las montañas, y al lado de las montañas los valles, y le parece divino el valle, y divina las montañas, y sensacional el lago, y de ataque el bosque, y se empieza a desviar y a desviar y a desviar y a desviar, y coge para un lado y coge para el otro, y de pronto se da cuenta que ya está atardeciendo y que nada que logra llegar al punto de origen. Entonces todo eso se le puede salir de entre las manos si no logra llegar al punto de origen, que es el pacto. Entonces empieza a correr y a correr y a correr tan desesperadamente que cuando llega al punto de origen le da un ataque y muere, como el tipo de maratón, se echa una maratón así de esas, así impresionante, y muere. Al morir en el punto exacto donde debería estar para tomar toda la tierra que decía que necesitaba, en realidad, como ya estaba muerto, no necesitaba sino 6 pies para enterrarlo. Así dicen, ¿cuánta tierra necesita un hombre? Y eso fue lo que le sucedió en Stalingrado. Allá cavaron sus tumbas.
dentro de la campaña les va pasando que se dispersan en los objetivos. Entonces están entrando por todas partes a la vez, eso es muy difícil de mantener. Se están enfrentando con la estepa, y la estepa cuando no es invierno es polvo, y eso es una polvareda, la cosa más impresionante, y cuando llueve es barro. Y no, los alemanes no estaban tan equipados como ellos decían, la imagen de perfección que han vendido no era real. Avanzaban los tanques, sí, pero no todo el mundo estaba en tanques y en camiones, también había mucha gente que tenía que ir a pie, no alcanzaba para todo, y otro poco de gente que tenía que ir a caballo. Entonces no era pues que eso fueran así solamente divisiones blindadas, solamente, además se había vendido la idea de que esa guerra era relámpago, que se haría una campaña relámpago en Rusia, igual que se hizo una campaña relámpago en Europa. Entonces, como eso tenía que ser tan rápido, ni se podía llevar un abrigo de invierno porque decían que eso era subestimar, eso era subestimar la capacidad de movilización del gran ejército germano, entonces ni siquiera hubo provisiones para eso. Entonces se dispersan, no tienen toda la fuerza que dicen tener, nunca habían estado tan lejos como se van a adentrar de los abastecimientos y de Alemania, y van entrando y entrando y entrando. Entonces el primer invierno, cuando viene el primer invierno, se quedan quietos, y el primer invierno es aterrador, y casi que no sobreviven al primer invierno, y en ese ratico que atraviesa el gran general invierno, los rusos se logran equipar, se logran rearmar y se logran poner las pilas, y en el momento en que Inglaterra decide que es aliada y que Estados Unidos deciden que es aliado, empiezan a llegar armas a la lata para Rusia, armas de todas partes, porque la causa del mundo entero se está batiendo allá, en la campaña en Rusia. Entonces empiezan a dirigirse, están metiéndose por arriba por Kiev, van para los Urales, van para todos lados, pero entre otras cosas van a pasar por Stalingrado, tratando de desviar hasta el Cáucaso, en el sur, por el lado del Oder. Van a tratar de llegar hacia el Cáucaso, pero por ese lado van a tener que pasar por el Oder, por Volga, y van a tener que pasar por Stalingrado. Digamos, es parte de la ruta que van a tomar. Entonces, al principio se quedan quietos con el invierno. Hay una cantidad de fallas acá. Las botas del ejército alemán les quedan muy precisas. Solo 2 pares de medias se pueden poner debajo de esas botas. Un invierno ruso no se puede aguantar con menos de 4 o 5 pares de medias. Entonces, las botas son terriblemente frías. Eso les va a congelar los pies. Napoleón decía que para que un ejército triunfara tenía que tener los pies calientes, y él mismo no escuchó su consejo al haber perdido casi todos sus hombres en la campaña en Rusia, de una manera muy similar a cómo van a morir estos hombres en la campaña en Rusia también. Entonces, en última, lo que les va a dar es gangrena, porque se les van a congelar esos pies con ese invierno tan impresionante. La política de tierra arrasada, la orden de tierra arrasada, y la gente quemando los campos, quemando todo, y entrando dentro de la Santa Madre Rusia. Y entonces no van encontrando nada, y donde quiera que va llegando la gente de noche hace la resistencia, vuela, sabotea, tranca los suministros, los abastecimientos para el ejército alemán, porque la actitud ante la población los va llenando de odio. Entonces, por un lado, encuentran la tierra arrasada, por otro lado, encuentran una población completamente enfurecida, que lo que está es saboteándolos, se están alejando más de las líneas de abastecimiento, no tienen ropa adecuada, el primer invierno los paraliza, y cuando pasa el invierno, ellos están pensando que, bueno, ya llegó la primavera, ya esto, sigamos. Y la primavera viene con el barro y viene con el polvo, y siguen avanzando. Y se van a meter en Stalingrado. Entonces, cuando se van a meter en Stalingrado, ya después de la campaña, la invasión empieza en junio del 41. La batalla de Stalingrado es un año después. La batalla de Stalingrado es del 42 al 43. La batalla va a durar 6 meses. En esa batalla van a morir 1 millón de personas. Esa batalla va a ser una tragedia como Somme y Verdun juntos. Esa batalla va a ser una cosa terrible. Entonces los alemanes van llegando allá y van entrando en Stalingrado, donde no había, pues era una cuestión de rodearla, pero se van metiendo a Stalingrado, y cuando se van metiendo a Stalingrado, Hitler les ordena que se metan todas las fuerzas en Stalingrado y que allá tienen que librar una gran batalla. Ellos tendrían que haber retrocedido inclusive en el primer invierno, pero Hitler no cede porque no es que el plan es Rusia. Entonces no cede, que cómo van a retroceder, que es el colmo, y le pregunta a Goering que si él tiene manera
de poder darles a los abastecimientos por aire. Y Goering, como era tan lambón, le dice que sí. Siempre le dijo mentiras y nunca le informó la situación real de lo que estaba pasando. Entre otras cosas porque Hitler tampoco estaba dispuesto a oír cosas que fueran en contra de su ánimo. Entonces empezó a oír a los lambones, empezó a tomar él directamente el control militar en lugar de dárselo a los generales que tenían una idea más clara de qué era lo que estaban haciendo. Empezó a dejarse llevar por la arrogancia y no permitió que los ejércitos fueran a retroceder ni siquiera en ese primer invierno donde todavía se podía hacer alguna cosa. Y que era una alerta, la población estaba furiosamente en contra de ellos, el invierno era aterrador, los rusos no se rendían. ¿Por qué no se rendían los rusos? Porque es que aquí se van a enfrentar con un alma grande y gigantesca, se van a enfrentar con el alma rusa. Y el alma rusa es la Santa Madre, y la Santa Madre es el misticismo más impresionante de un pueblo sufrido, capaz de los sacrificios más increíbles, capaz es un pueblo, un alma lacerada, un alma torturada, que es el alma rusa, profundamente sensible y profundamente implacable, como está escrita en toda su literatura, como los hemos visto a través de Dostoyevsky y a través de Tolstoy. Esa alma rusa, esa alma que adora tanto su tierra, esa alma dispuesta a todo por ella, no se le va a rendir a los alemanes, no se les van a rendir y van a tener el heroísmo más impresionante y la población va a contestar con todos los hierros y van a escuchar todo y va a ser, ellos no tienen ni idea, como no sabían quiénes eran los ingleses, tampoco sabían quiénes eran los rusos y no se imaginan con quién se van a enfrentar con un pueblo grande, valiente, orgulloso, místico, con un valor que después se llamaría el soldado Iván, como el prototipo del soldado ruso que no retrocedía, que estaba totalmente lleno de fe. Se van a enfrentar con una ideología tan poderosa y tan arraigada, tan profundamente sentida en el alma de cada uno de ellos, como la ideología que tenía el Tercer Reich. Si esta gente estaba creyendo que ellos estaban en nombre de un proyecto que era superior a todo, y tenía la ideología del nazismo como única manera de mirar el mundo, se van a enfrentar con otra ideología del tamaño del mundo comunista. Rusia fue quien triunfó con la revolución bolchevique. El mundo se ha movilizado alrededor de la idea comunista a lo largo de desde el 17 hasta el momento en que estamos en el relato. Los rusos creen en ese proyecto con toda el alma, con alma, vida y sombrero. Creen en la Santa Madre. Creen en el comunismo, creen en la Rusia, creen en el proyecto, están absolutamente llenos de fe. Y las notas de lo que en ese momento representaba el comunismo en Rusia se escuchaban en el alma de las personas que resistían. Se van a encontrar con este mundo. Por este mundo se pelearon durante la primera mitad del siglo XX. Se van a encontrar con la gente de la mismísima Internacional. Y es tanta la fe y la credibilidad que en ese momento hay en Rusia, que nadie va a retroceder y no se van a rendir. Y ellos no se imaginan a quién se están enfrentando. En este contexto y dentro de todo el mundo paneslavo y pangermano, dentro de la campaña, dentro de todo lo imprevisto, de todo lo realmente mal armados que estaban los alemanes para una campaña de este tamaño, con su movilización de lo mejor del ejército, 4 millones de hombres, van a encontrarse con la ciudad de Stalingrado y en lugar de rodearla, van a entrar en Stalingrado. Cuando entran en Stalingrado, en ese momento empieza la batalla, entonces empiezan a destruir la ciudad no la van a evacuar. ¿Esto qué quiere decir? Que los civiles van a estar metidos en el fuego
resistiendo también, y eso también va a hacer que tanta gente vaya a morir. No es que no le evacuaron y se hizo la batalla más terrible de la guerra con los civiles en la mitad. Entonces empiezan a destruir los edificios y la gente a resistir. Y empiezan a llegar los ejércitos de apoyo, pero también están llegando los otros apoyos allá. Y a medida que se van metiendo en la batalla se va convirtiendo en una guerra de trincheras. Porque cuando una batalla se traslada a una ciudad, pues ¿usted qué hace? Meterse en huecos. Todos los bombardeos que les habían hecho suficientes huecos como para que los huecos se volvieran trincheras. Entonces se van apertrechando los rusos ahí y van convirtiendo esto en una trinchera y toda la ciudad se vuelve una trinchera. Es como Somme y Verdún, pero en una sola ciudad, no en un campo abierto y sobre los civiles, en la ciudad de los civiles. Entonces esto se va volviendo una guerra calle por calle, pared por pared, edificio por edificio, y a medida que van cayendo los edificios y van cayendo las paredes, los rusos les van diciendo, así va a quedar Berlín. Por cada calle, por cada casa, por cada pared que caiga en Stalingrado, va a caer Berlín. Berlín queda condenada desde el mismo momento de Stalingrado, porque por Stalingrado cobrarán casa por casa Berlín. Entonces van entrando y van matando gente, los civiles van muriendo, pues imagínense en la mitad, sin ningún tipo de protección, resistiendo, combatiendo también, están combatiendo los civiles, y está todo el mundo luchando allá, y mientras se escuchan todas las voces rusas, también se escuchan voces en español, voces que vienen de España, que están peleando con ellos, los republicanos derrotados que se asilaron en Rusia, que habían peleado con los rusos en los campos de España hombro a hombro contra las fuerzas de Franco, que durante la Guerra Civil Española estaban aliadas a Alemania y a Italia. Contra ellos que perdieron la guerra, que se refugiaron en Rusia, que están peleando también en la campaña en Rusia y en Stalingrado, se escuchan estas voces paralelas a las voces de los rusos luchando con ellos en la batalla de Stalingrado. Sin esto no se entiende la fiereza de la batalla, si no se entiende el espíritu que flameaba en Stalingrado, no se entiende por qué la gente a dentelladas defendió esa ciudad. En esa ciudad empieza casa por casa la batalla, y ahí están llegando los grandes generales, Khrushchev, esto le daría después el derecho a ser Soviet Supremo, estaría en ese momento Zhukov, que sería el grande de allá, Timoshenko, están los generales rusos ahí en la batalla, y esta batalla se va volviendo cada vez más desgastadora. Entonces los alemanes empiezan a quedar muy lejos de las líneas de abastecimiento, cada vez es más difícil abastecerlos, y cuando llega el general invierno, el segundo, ese segundo invierno los acaba, porque empiezan a morir de frío, empiezan a morir congelados, ya no hay abastecimientos. Goebbels ha hecho una última campaña diciéndole a todo el mundo que mande abrigos y estolas para los soldados en el frente, pero eso ya no alcanza. Los aviones de la Luftwaffe que Goering había prometido no alcanzaban, realmente no podían abastecer el ejército como él había prometido que lo iba a abastecer. O sea que ellos van quedando, poco a poco van quedando aislados. A medida que van quedando aislados, los van rodeando y van haciendo una especie de bolsa. Y en el momento en que los nazis van quedando aislados, en que todo el ejército alemán va quedando aislado, no solamente el general invierno, no solamente la tierra rusa se ha levantado para defender a su pueblo,
no solamente han mandado el invierno más frío de los últimos 150 años, una tormenta de nieve permanente que impedía que la aviación de la Luftwaffe pudiera entregar los suministros, Goering diciendo que era que había mal tiempo en Rusia, como si que el invierno en Rusia fuera como por ejemplo ¿qué? Como cuando decía en la batalla de Inglaterra que era que llovía mucho, pues es que en Inglaterra llueve todo el tiempo. Entonces usted no puede contar con esos factores climáticos como obstáculo porque no ve que esa es la constante. Entonces están en una tormenta de nieve porque ese es el general invierno, es así. Entonces, los aviones de la Luftwaffe no pueden moverse con la agilidad que se necesita porque el general invierno los tiene secos con las tormentas. Los soldados están muriendo de frío, gangrenados, los pies se les están congelando. Y mientras los soldados alemanes van quedando lentamente aislados, no solamente la tierra defendió a los rusos, el río también los defendió. El río Volga se va a congelar. Al principio, cuando las barcas de población y de suministros se dirigen hacia la ciudad, son bombardeadas por la Luftwaffe y es muy peligroso, la gente está muriendo en cantidades en ese viaje hacia la ciudad de las orillas del Volga. Pero cuando se congela el río, los aviones ya no pueden atacar porque las tormentas de nieve los tienen a raya. Y el río congelado se vuelve una ruta de abastecimientos para el Ejército Rojo. A través de trineos, con trineos y con esquís van llegando para abastecer el Ejército Rojo en grandes cantidades, para abastecer el Ejército Rojo. El río se ha vuelto un aliado, se ha congelado cuando se necesita. Las tormentas se han vuelto un aliado, han impedido la entrada de la Luftwaffe. El frío congela a los soldados alemanes. Toda la madre Rusia, toda la santa tierra se ha congelado para defender a su pueblo y su pueblo resiste. Y empieza esto casa por casa, pues claro, como se vuelve una batalla casa por casa, pues hay cualquier cantidad de francotiradores. Por eso uno de los francotiradores va a ser un héroe nacional, un tipo que el papá lo había enseñado a cazar conejos cuando chiquito, campesino de los Urales, sabía cazar. Y se vuelve un francotirador que se va a bajar por lo menos a 190 alemanes él solito, entre una y otra calle, con el rifle de él, Kalashnikov, el de él, es el que está exhibido en el Museo de Stalingrado. Es uno de los héroes de la batalla porque el hombre va detrás de cada uno de los alemanes. Había unas baterías antiaéreas que se llaman los Katyushkas, que se les conocía como los órganos de Stalin. Y esos órganos de Stalin van a ser peligrosísimos para el ataque alemán. Entonces se enfrentan a los órganos de Stalin y los rusos van a diseñar un tanque muy concreto, el T-34, un tanque que no le entra no le van a entrar la artillería y el fuego alemán porque es mucho más compacto. Al principio los rusos no sabían cómo era que se usaban bien los tanques, pero se la van a aprender y van a crear unos tanques que no les entra el fuego alemán y que pueden avanzar. Fuera de eso, están bajando las divisiones de los cosacos, están bajando todas las divisiones del Asia. Se acuerda que las divisiones del Asia las bajamos porque Richard Sorge, el espía más importante de la guerra, escuchó en Tokio que los japoneses, aliados como habíamos visto de todo el frente del Pacífico, no piensan atacar Rusia, según se habían comprometido con los alemanes, porque su objetivo es la Manchuria y no la Rusia, y allá se despistan y ellos van a por China, no por Rusia. Entonces todas las divisiones del Asia van empezando a llegar. Entonces cada vez van llegando más refuerzos, porque por un lado, pues está toda la gente resistiendo en Stalingrado, y por el otro lado están bajando todas las divisiones del Asia, están llegando los ejércitos de cosacos, están llegando los tártaros, está llegando todo el mundo a apoyar en Stalingrado, trenes de todas partes llegan para Stalingrado y la gente resiste en Stalingrado, y los alemanes se van quedando cada vez más solos, y les dicen la orden de retirada. Pero ellos piden, por favor, von Paulus suplica, le dice al Führer que le dé la orden de retirada, que esto no tiene sentido. Y el Führer dice que no se pueden retirar, que ni un paso atrás. Stalin, por su parte, le ha dicho al pueblo ruso, no solamente por su valor, sino que es que el que resista de una vez lo van fusilando y tampoco hay mucha opción. Entonces los alemanes tienen orden de no retroceder y los soviéticos tienen orden de resistir hasta el último hombre. Entonces, al tener ambos órdenes de no moverse ninguno para atrás, se meten más y más en una batalla que termina siendo una batalla entre un hueco.
en una ciudad, calle por calle, esto se vuelve una carnicería absolutamente aterradora, porque nadie se puede salir de ahí. Se vuelve una trampa gigantesca, caen los edificios en llamas, todo el mundo está metido en esta batalla tan aterradora y nadie parece poder salir de ahí. Entonces a los alemanes los van rodeando, y cada vez se van desgastando más. Toda la población está en contra de ellos y están en una ciudad. En una ciudad, todos los alemanes se terminan metiendo donde no querían, en una guerra de trincheras. Ellos juraban que nunca iba a haber otra batalla como Somme y Verdún, y ahí están metidas en dos en una. Se metieron en un montón de frentes, que era lo que no querían. Y ya vamos, hay un frente en Inglaterra, otro en el África del Norte, otro en los Balcanes, y ya están en Rusia. Entonces, ¿ahí cómo hacemos? Los suministros que están requiriendo los Balcanes y los suministros que están requiriendo el África del Norte hacen falta para el frente ruso. La locura, el delirio y el horror que veremos en otro momento de los campos de concentración que se van a transformar en el 42 en campos de exterminio, y todos los recursos que se van a invertir en el horror espantoso e inarrable de la solución final, se comen los recursos que se necesitan para el frente ruso. Es decir, hay una dispersión en una cantidad de cosas que no tienen que ver con el objetivo de la guerra, que es para los alemanes el frente ruso. Entonces no están llegando allá. Mientras que el Volga congelado permite la línea continua de abastecimientos para Stalingrado, y las divisiones asiáticas van reforzando a los hombres en Stalingrado. Todos los alemanes la van viendo perdida, pero no pueden retroceder porque Hitler está loco como una mica, y entonces les dice que no pueden retroceder porque empieza a perder la perspectiva, empieza a no entender de qué se trata, y es cuando empieza a perder la perspectiva, cuando lo ciega la soberbia, es cuando le releva del mando a los generales más capaces y escucha solamente su voz y la de los aduladores. Les están haciendo una bolsa en Stalingrado, exactamente lo mismo que los alemanes hicieron bolsas durante toda la guerra relámpago. Les están dando cucharadita de su propia medicina. Les están aplicando exactamente la misma táctica que ellos le aplicaron al resto de Europa en la guerra relámpago, que era hacer una bolsa que aislara de las líneas de abastecimiento al ejército y que destruyera la infraestructura del enemigo. Entonces exactamente les hicieron lo mismo, les hicieron esta bolsa. Cuando los generales del alto mando alemán se dan cuenta que les están haciendo la misma formulita con la cual ellos han estado, les dice que por favor retroceda, que rompan la bolsa y huyan. ¿Sí? Eso se puede hacer rompiendo la bolsa, concentren las tropas, rompan la bolsa y huyan. Pero no, Hitler no les da la orden de huir. Entonces van a morir en la nieve. Los 600.000 caballos que se llevaron para el ataque se los comieron, se terminaron comiendo todos los caballos. Terminaron allá congelados, 7 meses de batalla, metidos entre la ciudad, hundidos con una resistencia impresionante. El ejército alemán ha sido derrotado en Stalingrado, y en la radio, Hitler, con estas primeros 5 notas trágicas de la Quinta Sinfonía de Beethoven, le anuncia al pueblo alemán que el ejército nazi, el ejército alemán, ha caído derrotado en Stalingrado. Con esto llega la noticia. Y en ese momento, el pueblo alemán no tiene una dimensión cabal de lo que esto significa, porque todavía no le ha tocado la guerra. Hasta ahora lo que pasa es que las tropas alemanas se han movilizado por el mundo entero, ya estuvo en guerra mundial, pero todavía Alemania no le ha tocado en carne propia. Así que todavía no dimensionan lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí son 300.000 alemanes muertos. De la gente de Stalingrado van a tomar 290.000 oficiales, 90.000 prisioneros, los demás murieron. De los 90.000 prisioneros que Stalin hizo desfilar por las calles de Stalingrado ante la gente que resistió tan heroicamente, de esos 90.000 van a quedar 10 años trabajando en Rusia después de que termine la guerra, en trabajos forzados para reconstruir. Y solo hasta cuando Adenauer
Pida perdón ante el mundo de rodillas. En 1955 van a devolver a estos hombres. De los 300.000 que fueron a Stalingrado, 6.000 volverán a Alemania en 1955 para encontrarse un país vencido a donde ellos ya no pertenecen, con la sombra en el rostro. Y si sus mujeres se han casado con otros hombres, vale el segundo matrimonio, porque la historia no se devuelve y esas mujeres serán la futura Alemania y ellos no. La tragedia más grande, el ejército alemán empezó la derrota. De aquí para adelante, la guerra ha cambiado el curso. Ellos han sido detenidos por los soviéticos. Allí donde estaba el espacio vital, resultó la tumba. Esa era la tierra que necesitaba un hombre. Y allí, en Stalingrado, se definió la Segunda Guerra Mundial. Otros frentes están sucediendo en el Afrika Korps. Rommel se distinguirá como el zorro del desierto. Esas historias de Arena, de Tobruk y del Alamein serán las que se contarán en el siguiente programa. Entonces, desde las nieves de Stalingrado, desde la heroica resistencia del pueblo ruso, desde el sufrimiento infinito de las tropas alemanas que se quedaron enterradas allá para siempre, desde el curso de la guerra que va cambiando, en la batalla más terrible y aterradora, 1 millón de personas muertas, la mayoría civiles, la batalla más terrible de toda la guerra, desde esta narración que cambia todo el curso de la guerra. En la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.